Empezamos de inmediato. A ver, normalmente cuando hablamos de riqueza, a todos se nos viene a la mente una imagen súper compleja, ¿verdad? Ecuaciones matemáticas, gráficos financieros, o pensamos que es una prueba de intelecto donde solo los más genios pueden ganar. Pero, ¿y si le damos una vuelta a eso? ¿Qué pasaría si el éxito financiero dependiera muchísimo más del comportamiento humano cotidiano que de ser un cerebro de los números? De eso trata nuestra exploración de hoy. Napoleón dijo una vez algo súper interesante. Dijo que un genio es aquel que puede hacer lo normal cuando todos a su alrededor están, literalmente, perdiendo la cabeza. Y fíjense que esto aplica perfecto al mundo del dinero. Cuando los mercados entran en pánico o de repente sale una moda de inversión que todos quieren seguir, ser un experto técnico no sirve de mucho si falta el control emocional. O sea, la verdadera genialidad financiera no necesita fórmulas matemáticas avanzadas. Se trata de mantener la calma, hacerlo sensato y promedio cuando el resto del mundo parece estar enloqueciendo. Para que vean a qué me refiero con la falta de control emocional, les cuento una historia real que es una completa locura. Había un ejecutivo de tecnología, un chico en sus 20s, que era súper brillante. Había diseñado y patentado un componente clave para los aparatos de Wi-Fi. Un verdadero prodigio técnico que vendió varias empresas y se hizo millonario rapidísimo. Pero, su relación con el dinero era un circo total. Andaba por ahí presumiendo enormes fajos de billetes y un día, escuchan esto, le dio miles de dólares en efectivo a un empleado solo para que le comprara monedas de oro de $1,000 cada una. ¿Para qué? Pues simplemente para ir a un muelle en el Pacífico con sus amigos y tirarlas al agua haciéndolas rebotar como si fueran piedritas. Solo por diversión. ¡Increíble! Claro, ese nivel de inseguridad y, seamos honestos, de inmadurez, solo te puede llevar por un camino. Unos días después del jueguito de las monedas de oro, este mismo ejecutivo rompió una lámpara en el restaurante de un hotel de lujo. Cuando el gerente le dijo que la lámpara costaba $500 y que tenía que pagarla, el tipo sacó un fajo de billetes, le tiró $5,000 y le dijo algo como, «Aquí tienes, ahora sal de mi cara y no me vuelvas a insultar». Y bueno, como seguro ya se imaginan, manejar la riqueza de forma tan irracional e imprudente tiene sus consecuencias. Años más tarde, este brillante inventor lo perdió todo. Terminó en la ruina absoluta. Resulta que toda su inteligencia matemática no sirvió de nada para salvarlo de su propio comportamiento. Así que el punto central aquí es súper claro. Administrar bien la riqueza es en realidad una habilidad blanda. No es un examen de matemáticas avanzadas que solo los genios pueden pasar. Un cerebrito que no sabe controlar sus emociones puede terminar siendo un verdadero desastre financiero. Pero, y aquí viene la mejor parte, lo contrario también es cierto. Cualquier persona común y corriente, sin ningún tipo de educación financiera formal, puede construir una riqueza increíble si logra dominar unas cuantas habilidades de comportamiento. Vamos a ver esto en acción en la vida real. Y para eso les presento a Ronald Read. Miren, Ronald nació en una zona rural, fue el primero de su familia en terminar la preparatoria y llevó una vida sumamente modesta. Trabajó arreglando autos y bombeando gasolina durante 25 años. Y después barrió pisos como conserje en una tienda departamental por 17 años más. Se compró una casita súper sencilla y la verdad su mayor pasatiempo en la vida era cortar leña. O sea, para cualquier persona que lo conociera, Ronald era un tipo completamente normal, sin absolutamente nada extraordinario que destacar en su rutina diaria. Pero agárrense porque aquí es donde la historia da un giro espectacular. En el año 2014, fallecieron más de 2.800.000 estadounidenses. Un número enorme, ¿no? Bueno, de todos ellos, menos de 4.000 personas dejaron una fortuna mayor a los $8 millones al morir. ¿Y adivinen qué? Ronald Read, el humilde conserje y empleado de la gasolinera, era estadísticamente uno de ellos. Y no se ganó la lotería, ni recibió una herencia millonaria. Lo único que hizo fue ahorrar lo poquito que podía, invertirlo en acciones sólidas y, lo más importante, esperar pacientemente durante décadas. Al fallecer, le dejó 2 millones a su familia y más de 6 millones a su hospital y biblioteca locales. Una locura. Ahora vamos a voltear la moneda por completo. Justo por la misma época en que la historia de Ronald se hacía famosa en todo el mundo por esa donación tan increíble, otro hombre llamado Richard Fuscone también estaba en las noticias, pero por razones muy distintas. Fuscone era la otra cara de la moneda. Tenía el currículum más impresionante que se puedan imaginar. Graduado de Harvard, con una maestría en negocios y un alto ejecutivo de finanzas súper exitoso que se pudo retirar a los 40 años. A mediados de la década del 2000, este hombre pidió unos préstamos gigantescos para ampliar su ya inmensa mansión, poniéndole 11 baños, 2 elevadores, con un costo de mantenimiento de $90,000 al mes. Era literalmente el ejemplo del libro de texto del éxito de la élite financiera. Pero si ponemos sus vidas frente a frente, el contraste de cómo terminaron es impactante.
Cuando estalló la gran crisis financiera del 2008, Fuscón estaba hasta el cuello de deudas, y toda su supuesta riqueza se esfumó. Terminó declarándose en bancarrota frente a un juez, admitiendo que ya no tenía ingresos, y su famosa mansión fue subastada por una pequeña fracción de su valor real. Así que fíjense bien en esto. Tenemos a un conserje con educación básica dejando una fortuna millonaria para caridad, y a un súper ejecutivo financiero con estudios en Harvard perdiéndolo absolutamente todo. Lo cual nos lleva a hacernos una pregunta que es clave en todo este asunto. Piénsenlo por un segundo. ¿En qué otra industria un conserje podría superar así, de forma tan brutal, a uno de los mejores expertos del mundo? O sea, es imposible imaginar a alguien sin estudios haciendo un trasplante de corazón mejor que un cirujano de Harvard. Tampoco van a ver a un conserje diseñando un rascacielos más seguro que un equipo de arquitectos, o construyendo un reactor nuclear. Esas profesiones dependan 100% del conocimiento técnico puro y duro. Pero en las finanzas personales y las inversiones, estas cosas pasan. ¿Por qué? Pues porque el dinero se juega con reglas completamente distintas. La respuesta es súper sencilla. Ronald Read tuvo muchísima paciencia, mientras que Richard Fuscón fue consumido por la codicia. Toda esa enorme e intimidante brecha de educación formal, títulos, contactos y experiencia técnica que los separaba, fue completamente opacada por algo tan simple como el control de sus emociones. Al final del día, el comportamiento le ganó por goleada al intelecto crudo y al entrenamiento superavanzado. Y esto, exactamente esto, es a lo que llamamos la psicología del dinero. Es entender que estamos hablando de una habilidad blanda donde cómo nos comportamos importa infinitamente más que lo que sabemos a nivel técnico. Tradicionalmente nos han enseñado que el dinero funciona como la física o las matemáticas, basándose en fórmulas estrictas, asumiendo que la gente simplemente va a seguir las instrucciones como robots. Pero saber qué hacer en un papel no te dice absolutamente nada sobre lo que pasa por tu cabeza o en tu estómago cuando intentas llevarlo a cabo con tu propio dinero. Es un arte conductual, no una ciencia exacta. Y esto queda clarísimo si comparamos dos áreas que nos afectan a absolutamente todos, la salud y el dinero. En el mundo de la medicina, los descubrimientos científicos han logrado aumentar la esperanza de vida de manera increíble. Hacen que la población mundial sea más sana. Es un triunfo absoluto de la ciencia. Sin embargo, si miramos al sector financiero, a pesar de que durante décadas han reclutado a las mentes más brillantes de las mejores universidades del planeta, no hay ninguna evidencia convincente de que toda esa ingeniería financiera haya logrado que la gente promedio se endeude menos o esté mejor preparada para jubilarse. Es un fracaso a nivel emocional. Llegados a este punto, sería súper fácil simplemente encogerse de hombros y pensar que la gente hace tonterías con su dinero y ya. Pero, en realidad, surge una conclusión mucho más empática y reconfortante. Nadie está loco. La gente toma decisiones que pueden parecer extrañísimas o ilógicas, pero es porque cada persona está fuertemente anclada a sus propias experiencias de vida, y nuestras experiencias son profundamente estrechas y únicas. A ver, pongámoslo en perspectiva y veamos cómo se moldean estas distintas visiones del mundo. Alguien que creció rodeado de pobreza va a tener un concepto del riesgo que el hijo de un millonario jamás podría imaginar. Si te tocó vivir en un país con una inflación descontrolada, tu cerebro procesa la economía de una forma radicalmente distinta a alguien que solo ha visto precios superestables. Quien perdió sus ahorros y su trabajo en una recesión severa aprende lecciones muy diferentes a quien empezó su carrera en pleno boom tecnológico. Entonces, lo que a uno le parece una total locura financiera, al otro le resulta la decisión más lógica del mundo, todo basado en lo que le ha tocado vivir. Y fíjense en este dato porque es para volarte la cabeza y resume todo esto a la perfección. Si lo pensamos bien, la cantidad de historia del mundo que cada uno de nosotros experimenta de primera mano representa, digamos, un 0.0000001% de lo que realmente sucede en el mundo, es decir, casi nada. Pero curiosamente, esa minúscula y microscópica fracción de experiencia personal termina dictando casi el 80% de cómo creemos que funciona el mundo. Esa pequeña ventanita por la que miramos determina profundamente nuestras creencias sobre el riesgo, el éxito y, por supuesto, nuestro dinero. Así que, para ir cerrando, si la forma en que vemos el dinero, algo que casi siempre tratamos como una verdad matemática absoluta, resulta que en realidad está moldeada por emociones, por la paciencia, por nuestras propias inseguridades y por esa pequeñísima fracción de historia que nos tocó vivir de primera mano, me parece fascinante preguntarnos lo siguiente. ¿Qué otras certezas que defendemos férreamente en nuestra vida podrían ser simplemente una ilusión basada en nuestra limitada experiencia? Es una idea bastante poderosa que vale la pena recordar la próxima vez que veamos a alguien actuar de forma inesperada, porque al final del día, las verdaderas respuestas casi siempre se encuentran en el comportamiento humano, y no en los números.